Buenos días. En esta ocasión venimos a presentarles el proyecto final de la materia de Ingeniería de Tránsito, materia que dicta el profesor William Castro. En esta ocasión somos Natalia Alejandra Morales, David Medina Guaqueta, Juan Manuel Vázquez y quien les habla, Alejandro Vázquez. Nuestra intersección es la intersección de la carrera séptima con calle 45. A partir del desarrollo de estas diapositivas y de este proyecto, lo que queremos es hacer un análisis de la movilidad en este sector y también dar ciertas propuestas para el mejoramiento de la movilidad y de otros factores que están inmersos en esta misma vía. Para comenzar, queremos ubicar dónde está nuestra intersección. Nuestra intersección está ubicada en la localidad de Chapinero, en la ciudad de Bogotá, Colombia. Como podemos ver, es la UPZ 90 y la UPZ 99. Exactamente aquí, como podemos ver en el punto azul, la carrera séptima con calle 45. Nuestro sector, el sector que evaluamos, es un sector más o menos de 1000 metros cuadrados, de una hectárea de, de tamaño, donde vemos barrios como Marley, Sucre, etcétera. En esta parte vemos los tipos de suelo y los usos de suelo que tiene nuestra UPZ y más que todo el sector que estamos analizando, eh, para determinar ciertos factores a lo largo del proyecto. Pues, por ejemplo, podemos ver que se encuentra mucho el color amarillo, unidades residenciales, y también se ve mucho el color gris, que es de uso dotacional. ¿Qué quiere decir uso dotacional? Que son universidades, colegios, instituciones, fundaciones, etcétera. Y esto quiere decir que nuestro sector está muy influenciado por el tránsito de transeúntes, peatones y demás pasajeros para las diversas instituciones educativas. Bueno, a continuación podemos ver una imagen con el mapa de el estado de las vías de la zona. En color verde tenemos el asfalto en buen estado, el cual corresponde al 93% del total de las vías de la zona. Y en color naranja tenemos el asfalto en regular estado que corresponde al 7% del total de las vías de la zona. Bueno, los puntos críticos de circulación son puntos de mucha aglomeración, ya sea de ciclistas, personas, vehículos, etcétera. En esta zona tenemos cuatro puntos críticos principales, los cuales son la intersección de la avenida Caracas con calle 45, la intersección de la carrera 13 con calle 45, la intersección de la carrera séptima con calle 45 y por último la entrada a la Universidad Javeriana. Bueno, aquí podemos ver una imagen de la intersección de la carrera séptima con calle 45. Esta es una zona muy concurrida por los estudiantes de la Universidad Javeriana, ya que por la calle 45 bajan a la estación que queda en la Caracas. Aquí podemos ver la entrada de la Universidad Javeriana y podemos evidenciar que hay gran cantidad de vendedores ambulantes, pues ya que esta es una zona muy concurrida por los estudiantes que entran y salen de la universidad. Y también podemos evidenciar algunos vehículos parqueados que probablemente están esperando estudiantes de la misma Universidad Javeriana. Además de eso, se empezaron a mirar los giros y que se pueden encontrar en la intersección. En este caso tenemos tres sentidos. Tenemos el sentido norte-sur, que se encuentra con el número 1, y tenemos el giro a la derecha. Para el sentido 2, que es de sur-norte, tenemos giro a la derecha y el directo. Y para nuestro sentido 3, que es de occidente a oriente, tendremos giro a la derecha, giro a la izquierda y el seguir directo. Además de esto, pues empezamos a mirar el análisis de demanda-oferta que tiene la intersección. En este caso, utilizamos Excel, un Excel que fue dado por el profesor para nuestra intersección de los vehículos que se encontraban en esta,
para los años 2017, 2018 es de Excel. En este caso, con esos datos encontramos que en nuestra intersección, desde las 8 de la mañana desde las 6 a las 8 de la mañana, está en un periodo crítico que está del 80 al 100%. Desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde está en un periodo pesado que está desde el 60 al 80%, y en un periodo medio que es de 40 a 60% está desde las 5 de la tarde, de 5 de la tarde a 6, y de 5 de la tarde a como 7 y media de la noche. Siguiente. Además de esto empezamos a mirar pues cuál de los dos sentidos, si sentido norte-sur o sentido sur-norte, tiene mayor volumen de vehículos hora, y en este caso podemos observar que el sentido sur-norte tiene mayor cantidad de vehículos a comparación del sentido norte-sur. Siguiente. Además de esto, pues miramos la composición vehicular que tiene la intersección. En esta tenemos los vehículos livianos, en los que se encuentran pues los carros, las motocicletas y las bicicletas, teniendo un 78% de vehículos livianos, un 20% de motos y un 2% de bicicletas. Está el transporte público, que se encuentran los que son colectivos, los buses y las busetas, teniendo en un 73% de buses y un 20% de los otros vehículos. Y está la parte de camiones, en la cual se encuentran vehículos de 2 ejes, están los camiones pequeños y los camiones grandes. Siguiente. Además de esto, pues se miró el análisis para los diferentes sentidos. Entonces miramos que para el sentido 1, el 56% eran carros, 9% buses y 35% motos. Y vimos que la mayoría de vehículos pasan en tiempos no saturados. Además, pues ya considerando a mirar la intersección, tenemos que en el sentido 1 hay una capacidad de 4.131 vehículos hora, una demanda de 1.060 vehículos, y para el sentido 3 tenemos una capacidad de 2.233 vehículos con una demanda de 641. Bueno, ahora pues siguiendo con, digamos que con el proyecto, se hace énfasis en el estudio de velocidad, los cuales también pues digamos que se realizan sobre los 3 sentidos que ya mencionó mi compañera anteriormente, el sentido 1 siendo norte-sur, el sentido 2 sur-norte y el sentido 3 occidente-oriente. Y pues vemos también su respectiva tabla con sus movimientos. Acá pues tenemos ya, digamos, 3 imágenes que representan los 3 sentidos. Entonces pues tenemos el sentido 1 que se encuentra sobre la carrera séptima y es el sentido norte-sur. Tenemos también el sentido 2 que de igual forma se encuentra sobre la carrera séptima y es el sentido sur-norte. Y finalmente tenemos el sentido 3 que se encuentra sobre la calle 45 y es en sentido occidente-oriente. Para este estudio se realiza en periodos en hora valle, es decir, que pues no sean, digamos, horas pico, y se decide escoger en los 3 periodos de 10 de la mañana a 12 de la tarde, de 3 de la tarde a 5 de la tarde y finalmente de 8 de la noche a 10 de la noche. Bueno, digamos que para tomar muestra de los datos que necesitábamos, que pues eran principalmente en las velocidades, se hizo en uso de la aplicación de Google Maps, en la cual pues buscamos, digamos que nuestra intersección maestra, y pues allí elegimos en el día y las horas que escogimos, que ya les mencioné anteriormente, y pues de acá era que obteníamos las velocidades. Para esto, pues se tomaron, digamos, 13 datos por sentido, y como fueron 3 horas, en 3 periodos de horas diferentes, pues eran 39 datos en total. Para el cálculo de la marca de la clase, pues se usó la fórmula que vemos en la diapositiva, donde n, que era el único dato, digamos, o variable que necesitábamos obtener, pues ese era el número de datos que ya les mencioné, que era 39, y de ahí pues obtuvimos que era 6. Para el cálculo de rango, pues era el límite superior menos el límite inferior, es decir,
de toda la muestra de datos, la velocidad en mayor que se obtuvo menos la velocidad inferior que se obtuvo, dando 31. Finalmente, para el cálculo de la amplitud, simplemente se hace la división del rango sobre la marca de clase y obtenemos un valor de 5.1. Bueno, acá ya podemos observar las velocidades que obtuvimos, como ya les mencioné anteriormente, del Google Maps. Tenemos en total 3 tablas. En la primera tabla, que va de 10 de la mañana a 12 de la mañana, y podemos observar que en el sentido 1 y en el sentido 3, digamos que se encuentran las velocidades más altas, mientras que en el sentido 2, que es en la carrera séptima, sentido sur-norte, observamos pues velocidades, digamos, inferiores o menores. Tenemos también la otra tabla, que era de 3 de la tarde a 5 de la tarde, y otra tabla que era de 8 a 10 de la noche. Ya acá, pues empezamos, digamos que, a analizar los datos de cada sentido. Entonces tenemos el sentido 1, que es norte-sur, y pues se saca básicamente la frecuencia relativa para hacer la gráfica de la ojiva, que es la que nos muestra P98, P85 y límite inferior, que son respectivamente la velocidad de diseño, la velocidad crítica y pues la velocidad de límite inferior, que para este caso fueron 58 para P98, 49 para P85 y el límite inferior de 41. Para los datos, para el sentido número 2 se hizo de la misma manera, y pues obtuvimos P98, o sea, la velocidad de diseño 58, la velocidad crítica, que es P85, 47, y la velocidad límite inferior de 27. Finalmente, para el sentido 3, occidente-oriente, pues de igual forma calculamos la frecuencia relativa y obtenemos que la velocidad de diseño es de 58, la velocidad crítica es de 48 y la velocidad límite inferior es de 29. Ya entonces acá lo siguiente es, digamos, estudiar el nivel de servicio. Para esto se usan o se implementan las tablas que vemos en la diapositiva, y para el sentido número 1, norte-sur, obtenemos una velocidad mayor a los 41 kilómetros por hora, y por tanto, digamos que se obtiene un tipo de vía A, o un tipo de servicio. Y para el sentido número 2 y número 3 se obtienen el mismo nivel de servicio, que es una velocidad entre 31 y 41 kilómetros por hora, y por ende se obtiene un tipo de vía B. De acuerdo a lo que hemos mencionado anteriormente y de acuerdo al análisis hecho para la movilidad en el sector, se comienzan a determinar y a indagar sobre las posibles problemáticas que se encuentran en el sector. Eso también dependiendo de la jerarquía de la movilidad, en la que en primera parte vemos a los peatones, luego vemos a los ciclistas, posteriormente al transporte público, seguido el transporte de carga y por último los vehículos particulares. Como problemáticas para los peatones, vemos que hay gran confluencia de estudiantes en los andenes, ya que, como hemos visto, están a presencia de muchas universidades, lo que genera gran confluencia y gran cantidad de estos en horas pico. También hay andenes muy angostos para esta misma razón, y sumado a esto se encuentran gran cantidad de vendedores ambulantes, como se mostraba en las fotos, ya que pues al ser servicios educativos, estos intentan aprovechar y vender los productos. Sin embargo, ocupan el espacio público, dando menos espacio para el tránsito de los peatones. Como parte para los ciclistas, podemos ver que los ciclistas, al tener su ciclorruta pegada a los carros, tienen una gran respiración de toda la polución que generan los carros y los vehículos de carga. Y ya para el transporte público también podemos ver que tienen problemáticas tales como que las paradas de los buses, tanto en sentido norte-sur como en sentido sur-norte, generan un estancamiento o una pequeña congestión en el momento que paran y se estacionan para recoger y dejar pasajeros.
Para el transporte de carga vemos el problema de la emisión de flujos y partículas contaminantes en horas pico, en las cuales transitan gran cantidad de ciclistas y peatones. Además, y esto sumado, aquí en la esquina de nuestra intersección se encuentran almacenes tales como Éxito, entre otros, lo que genera que cuando se hace descarga de mercancía de los camiones, se genera también una pequeña congestión y un pequeño trancón gracias a la detención de estos vehículos, casi quitando un carril entero. Y por último, para los vehículos particulares, también como se muestran las fotos, vemos que hay una problemática, dada que hay gran cantidad de vehículos parqueados al frente de la Universidad Javeriana, lo que genera también que se pierda casi un carril de vía. Bueno, para estas problemáticas se plantean algunas soluciones dependiendo también la jerarquía de movilidad y el plazo, ya sea corto, mediano o largo. Para los peatones, para plazo corto, está la reparación y el mantenimiento de andenes, teniendo en cuenta principalmente a las personas con discapacidad. A mediano plazo tenemos dos puntos. El primero es la organización de los vendedores ambulantes y como segundo punto tenemos aumentar la seguridad en las horas de la noche. En largo plazo tenemos como la evaluación de ampliar la calzada para así evitar pues mucho trancón por lo menos en la séptima. En cuanto a los ciclistas, para plazo corto, tenemos la regulación de los horarios de los vehículos de carga, principalmente en las horas pico de tránsito de ciclistas. Para el transporte público, a largo plazo tenemos la ampliación también de la calzada de la vía, teniendo en cuenta la jerarquía de tránsito. Para el transporte de carga tenemos también dos puntos. El primero es regular los horarios de carga y descarga de los camiones. Y como segundo punto tenemos la regulación del tamaño de los camiones. O sea, principalmente se busca que no sean muy grandes, ya que de esta forma se obstruye más espacio de la vía. Para los vehículos particulares, en plazo corto tenemos aumentar la señalización para que los conductores no se parqueen ni siquiera paren a esperar personas, principalmente en la Universidad Javeriana, que es donde se presenta mayormente este problema. A mediano plazo tenemos la implementación de semáforos inteligentes que regulan los tiempos de verde según el flujo vehicular, ya sea en la calle o en la carrera. Bueno, pues dicho en lo anterior y en base, digamos que al diagnóstico, se generan, digamos que una serie de propuestas a evaluar para el proyecto. De estas propuestas salen 5. La propuesta número 1 es la reparación y mantenimiento de los andenes, digamos que haciendo un énfasis en el uso de estos, pues para las personas con discapacidad que, digamos, presentan condiciones, digamos, como el desplazamiento en silla de ruedas o muletas. Digamos que este problema como que se genera de la inconformidad por parte de usuarios, pues como ya lo mencioné, con situación de discapacidad, ya que en la intersección de nosotros, la intersección maestra, no se encuentra bien adecuada para el desplazamiento o el movimiento, por ejemplo en silla de ruedas, ya que los adoquines y la falta de rampas pues hacen que se dificulte bastante el desplazamiento.
Lo que se quiere hacer con esta propuesta es pues acondicionar estos andenes con sus debidas rampas para el desplazamiento de todos los peatones sin importar cuál sea en su condición. Esta propuesta se implementaría a corto plazo y el tiempo requerido para su implementación sería aproximadamente de 4 a 6 meses. El costo de esta propuesta también sería en aproximadamente de 500 a 1.000 millones de pesos. Y pues en lo que se busca, los beneficios de esta propuesta es beneficiar, digamos que en mayor magnitud a personas de todas las edades que presenten pues en ciertas situaciones de discapacidad. Y en la vida útil de este proyecto sería en aproximadamente de 3 a 10 años, dependiendo pues de la calidad de los materiales que se implementen para realizar esta propuesta y también del mantenimiento que se le realice a la misma. Los responsables de la implementación de la medida serían el IDU, UMAP y la alcaldía local. Bueno, la segunda propuesta es la organización de los vendedores ambulantes. El principal problema es sobre la carrera séptima, donde evidenciamos que hay bastantes vendedores ambulantes ocupando casi la totalidad de la acera, interrumpiendo el paso de los peatones y creando, por decirlo así, trancón de peatones. Como podemos ver en la imagen de la izquierda, hay un vendedor ambulante parqueado en la rampa del cruce peatonal. Para esta propuesta se tienen la implementación de kioscos en acero ubicados estratégicamente para que no obstruyan en cierta medida el paso de los peatones. Como se había dicho anteriormente, esta propuesta se implementaría a mediano plazo, aproximadamente un año. Esta propuesta tiene pues un impacto social grande, ya que involucra el trabajo de las personas y de esta forma pudiendo cambiar hábitos y posiblemente los ingresos de estas. El costo de esta propuesta es de 100 millones a 500 millones de pesos. Como beneficios, pues principalmente tenemos que los transeúntes van a poder transitar por la acera de manera más libre, ahorrando tiempos y pues de alguna forma también liberándose un poco de estrés. También como un segundo beneficio, tenemos que los vendedores ambulantes no van a tener que transportar toda su mercancía diariamente pues a sus viviendas. La vida útil de este proyecto es de 5 a 20 años, dependiendo del mantenimiento de los kioscos. Los responsables de esta implementación es el IPES, que es el Instituto para la Economía Social. Pues esta propuesta en general promueve el confort de los usuarios y tiene en cuenta la jerarquía de movilidad. Siguiendo las propuestas que ya hemos visto, tenemos la propuesta número 3. La propuesta número 3 consiste en la implementación de semáforos inteligentes en nuestra intersección. Los semáforos inteligentes funcionan a partir de sensores y otro tipo de mecanismos, ya sea imanes debajo del suelo. Y lo que hace estos semáforos es verificar el flujo y la saturación de cada movimiento posible en la intersección y determinar qué tiempo de verde es acorde con la saturación presente y real en ese momento, lo que ayudaría mucho a la intersección, a que todos los movimientos tuvieran su tiempo determinado y así se genere la menor congestión posible. Consideramos que es un proyecto de mediano plazo, que su tiempo requerido para implementarse es de 1 a 5 años,
y que tiene un impacto importante en la economía de las personas, ya que permite ahorrar tiempos de viajes para todos aquellos transeúntes, etcétera, que pasen por este lugar. El costo de la propuesta, justamente para la intersección, vemos que es de 200 a 1.000 millones de pesos y que tiene una vida útil de aproximadamente 10 a 50 años, dependiendo también del mantenimiento que se genere y se haga por parte de la unidad de mantenimiento vial a los semáforos implementados y establecidos. En este caso podemos ver una simulación en donde se hace el uso del simulador VISIM para determinar cómo funcionarían los modelos, en este caso de nuestra intersección, tanto con semáforos inteligentes como actualmente que es un semáforo con tiempos fijos. En la zona superior izquierda vemos que es los tiempos fijos actuales, que para el sentido carrera séptima es de 1 minuto y medio de verde y 30 segundos para la calle 45. Y, por ejemplo, en la parte superior, inferior derecha, se muestra con un semáforo inteligente en donde, dependiendo de la saturación, ya el tiempo de verde para la carrera séptima es de 1 minuto y para la carrera 45 1 minuto. También cabe aclarar que estos semáforos tienen tiempos variables totalmente dependientes de la saturación actual y de tiempo real en todos los movimientos posibles. También se realizó la propuesta número 4 que se consideró en el grupo fue la de regular los horarios de descarga. Esto se dio pues, porque en nuestra intersección, en nuestro punto, se encuentran dos almacenes de cadena grandes, que uno es Éxito, el otro es Colsubsidio, y en especial con el Éxito se generan que los camiones llegan a descarga y eso para nuestro cruce nos deja que solamente queda un carril hábil. La idea de esto es poner horarios, o sea, al momento ya se encuentran unos horarios, pero la idea es ampliarlos para que el horario de restricción, o sea, el horario de restricción sea de 6 de la mañana a 12 del día y desde las 3 de la tarde hasta las 8 de la noche. Entonces quedaría solamente el horario de 12 a 3 de la tarde para la zona de descarga para que se genere menos congestión, dado que nuestra vía siempre está en un flujo constante y de alto flujo vehicular. El plazo de implementar esto es a corto plazo, se podría reimplementar de 4 meses a un año. El impacto de la propuesta es más social y más de movilidad vehicular. En la zona, los beneficios que traería la propuesta sería la mejora de la movilidad y el flujo vehicular. La vida útil de este proyecto sería de 10 a 20 años, dependiendo del gobierno de turno, porque sería como un decreto, una norma, entonces no tendría vigencia. Siguiente. Entonces también se realizaron las simulaciones considerando cuando están los dos carriles con el flujo vehicular a cuando quedaría un carril, que es lo que nos pasa a veces cuando se encuentran los camiones en la descarga. Entonces eso hace que solamente quede un carril en funcionamiento, generándonos más congestión y más vehículos que pasen en tiempo saturado. Entonces la idea de esto es mejorar esa parte de la movilidad. Como última propuesta tenemos el rediseño y evaluar también el espacio y las dimensiones de la vía. En este caso queremos mencionar la importancia de verificar la jerarquía de la movilidad, en donde los peatones y ciclistas deben ir de primeras, por lo que sentimos y evaluamos que estos deben tener un mayor espacio en esta intersección. Asimismo, ampliar un poco los andenes y darles un poco más de espacio a las ciclorrutas para que puedan transitar sin ningún problema. Por último, vemos que las conclusiones de este proyecto y como tal de todo el análisis realizado, podemos determinar que el flujo vehicular de nuestra intersección es significativo,
por lo que se pueden tomar y se deben tomar en cuenta diversos impactos, tanto económicos, sociales, etcétera, al tomar estas medidas. También vemos que la intersección presenta una buena velocidad a través del tiempo, sin embargo, en las horas pico tiene ciertos eventos que ocasionan que esta velocidad sea mínima y descienda significativamente también. También vemos que en esta intersección pasan vehículos privados, vehículos públicos, gran cantidad de ciclistas dada la ciclorruta existente, peatones dada la gran existencia también de universidades y centros educativos, centros de salud, por lo que es una intersección importante de la ciudad, una intersección a tener en cuenta y para poder evaluar y poder brindar las mejores soluciones ante cualquier problemática que se presente. Por último, ya habiendo estudiado las propuestas que hemos presentado, podemos decir que son viables, pero claramente hay que hacer una determinada evaluación económica, social y ambiental de cada propuesta en caso de realizarla. Listo, esto sería todo. Muchas gracias.